Muy buenas tardes. Yeah. Les damos la bienvenida al sexto episodio de la serie Pláticas desde el Encierro. Mi nombre es Humberto Jardón, a cargo del Laboratorio de Gráfica Digital del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. El objetivo de esta serie es analizar el impacto que la pandemia... Disculpen, es que estoy teniendo ahora yo un problema. Sí. El objetivo de esta serie es analizar el impacto que la pandemia y el encierro han provocado en los procesos creativos y personales de las personas invitadas. Las entrevistas partirán de reflexiones generadas desde el Laboratorio de Gráfica Digital en torno al arte, la industria y la cultura, entendida como toda creación humana. Para esta sesión tenemos como invitada a una amiga del Laboratorio de Gráfica Digital, Owena Fogarty, quien por varios años nos acompañó, ayudó y colaboró en el laboratorio. De ella tenemos esta semblanza. Owena Camilla Fogarty es una pedagoga, investigadora y artista transdisciplinaria, fotografía, video, performance, instalación y arte electrónico, nacida en los Estados Unidos de América y radicada en México. En 1974, completó sus estudios en ciencias políticas, literatura hispánica, arte en el Southern Oregon State College y en 1977 recibió su título de maestría en español del Monterey Institute of International Studies en California. En el verano de 1976, asistió durante 3 meses a una serie de talleres de fotografía en Cadaqués, España, por parte de la Galería Spectrum Canon de Barcelona, junto con Joan Foncuberta y Jorge Rueda de España, Tana Calella de Francia, John Thornton de Inglaterra y Luis Poirot de Chile. Desde 1977 se ha dedicado a explorar la fotografía, tanto sus aspectos técnicos, sistema de zonas, con talleres en la Lóndiga de Granaditas y asistente en impresión de platino con don Manuel Álvarez Bravo, como teóricos. De 1980 a 85 restauró y catalogó la colección de negativos del guanajuatense Romualdo García. En 1997 fue curadora de 14 exposiciones en Foto Noviembre en Santiago de Cuba. Fue un proyecto entre la Fundación Caguayo Santiago de Cuba y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, México. En 2002 recibió su título de doctor en Ciencias sobre Arte de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, con la tesis La iconografía ritual en el espiritismo cruzado, nuevos retos para la antropología visual. De 2002 a 2013 ha cursado varias residencias artísticas en el Centro Nacional de las Artes del CENAR, el centro, y en el Centro Multimedia, y ha sido distinguida con la beca del Sistema Nacional de Creadores FONCA Emisión 2012 y 2006. Programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales FONCA 2007 y 2008. Y Proyectos Especiales FONCA 2009, 2010 y 2012. Ha sido docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, por más de 30 años, 1985-2016. Asimismo, dirigió el proyecto de investigación ICI, Espacio de Investigación y Creación Intermedia en la UAM Azcapotzalco. Continúa con los proyectos transdisciplinarios, entre ellos el Batallón de San Patricio y Zonas de Contención, Culturas en Resistencia e Imaginarios, Rutas para el Retorno.
Coordinó la maestría en diseño fotográfico en el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad Iberoamericana Campus León durante 3 años, del 2017 al 2020. Como escucharon, Owina es un artista profesional que se ha dedicado toda su vida a la investigación y práctica de diferentes aspectos del gran horizonte que es el arte y las nuevas tecnologías. En lo personal la conozco como fotógrafa y como una persona muy interesada en discursos que en la actualidad están muy de moda en las artes: la comunidad, el cuerpo, la identidad, el origen, por citar solo algunos. Pero lo que en algunos podría ser estrategia publicitaria o frivolidad, en Owina es una convicción profundamente arraigada, pues está convencida de que la manera en que el ser humano vive su vida, sobre todo en los países altamente industrializados, no le permite ejercer todo su potencial. Pues lo que Marcuse llamaba el sistema u Orwell, el gran hermano, lo mantiene en esa situación. Pero además, a estas alturas del siglo XXI, esta deshumanización ha llegado a tal grado que los habitantes de este planeta prefieren la virtualidad a lo tangible, donde el habitar un mundo donde todo es posible y controlable es preferible a una realidad llena de malestar, dolor y cualquier otro aspecto desagradable de la vida. Así que esta charla promete ahondar en cuestiones que no hemos tocado en las anteriores, pues Owina nos propuso como tema lo siguiente: nuevo orden postpandémico, realineaciones, coyunturas y consensos. Pero antes de adentrarnos por ahí, empezaremos con nuestra pregunta de rigor. Owina, ¿cómo te fue durante el encierro? Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que están grabando esta conferencia. Veo que Sí, hay poca asistencia. sí. Y lo que quisiera, digamos, cómo lo pasé, el tiempo me detuvo. La verdad, tuve la sensación de poder reflexionar hondamente en mi propia vulnerabilidad como ser humano, frente a las enfermedades, frente a lo que viene. Yo siempre he estado, digamos, muy al tanto desde la universidad, desde los años 70, de los movimientos de sostenibilidad en el mundo. Yo, Sí. la verdad, digamos, en la universidad donde yo estudié en Oregon, Oregon es un estado progresista en esos Sí, términos. sí, sí. Entonces, yo fui, podemos decir, hija de Paul Ehrlich y Zero Population Growth. Y todos esos factores en torno a la sobrepoblación de la tierra, a la cuestión de lo sustentable, a la cuestión de lo orgánico, a la cuestión de las convivencias de las diversidades, es decir, las diversidades de distintos grupos sociales, ¿no? Y tuve la ocasión en los años 70, cuando yo estaba estudiando ciencias políticas, de, bueno, encontrar uno de mis textos era sobre lo que ocurrió en Chile con Salvador Allende, el derrocamiento del gobierno democráticamente Electo. Sí, sí. elegido Sí, claro. por toda una serie de factores provenientes de Estados Unidos. Y digamos, ya con el tiempo revelado, hay una película que es magnífico, que los recomiendo a todos, de sobre Nixon. Es exactamente esa temática de Nixon. Y lo que quien juega el papel de Nixon es este actor Anthony inglés, Hopkins, ¿no? Anthony Sí, Hopkins, sí. yes. Sí, de Oliver Y Stone. sí, y ahí se revela el papel de Kissinger, todo lo que pasó, ¿no? Y Sí. yo tuve la ocasión en España, en los talleres, de tomar un curso con el fotógrafo personal de Salvador Allende. Entonces,
tuve la ocasión de caminar con él en un cementerio en Cadaqués, España. El taller que se impartió eran talleres de verano en un pueblo que se llama Cadaqués, que está al lado de ese magnífico casa de Salvador Dalí, ¿no? Hasta que Salvador Dalí también nos visitó. Entonces, fue una experiencia transformadora y yo percibí el luto, el duelo que sufría Luis Porot por la pérdida de todo digamos, es una visión de una transformación social en Chile. Y posteriormente lo que vino fueron las masacres, sabemos muy bien, con Víctor Jara y la subida de poder de general de Pinochet, y después ya extendió esto a Argentina con los militares, etcétera, etcétera. Y después, claro, se mezcló aquí en 68, se vio una mezcolanza en 68 y 71. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y finalmente tienes que cuestionar esto, el poder de esas construcciones que se dieron y la verdad tu poder como ciudadano, tu poder como artista, qué atreves a hacer, qué no atreves a hacer, es de cómo tu trabajo lo puede ir transformando. Yo tenía siempre el pensamiento y lo fundé más a fondo ahorita en estos momentos de la pandemia, que reflexioné que logré hacer cosas que yo jamás esperaba lograr porque vivía los procesos. Nadie me dictaba que tenías que ir a hacer fotografías, por ejemplo, en la zona nuclear de Laguna Verde. Cuando yo dirigí este grupo de fotógrafos de la Universidad de Jalapa, y yo escribí una cartita que todavía conservo a los ingenieros de la termoeléctrica en Laguna Verde cuando estaban construyendo el segundo reactor. Fuimos al segundo reactor, adentro del segundo reactor cuando lo estaban construyendo. Y nos prestaron una pieza simulacro en tamaño reducido de las barras que van bajando todos los días para, digamos, prender digamos, el electro. Y, digamos, haber hecho esto y haber estado coordinando con los alumnos, con las personas que participaron como colaboradores, no digo modelos, eran colaboradores. Y los manifestantes afuera. Entonces, en los 90, 92. Y haber visitado esto en el libro que se hizo para la UAM, en donde escribió el prólogo el director de artes, digamos, de México. Y fue, bueno, fue un shock para la universidad porque el discurso que yo manejaba era que yo como Quetzalcóatl bajaba y rescataba las cenizas de humanidad en Laguna Verde y después en la tierra y después en los cielos, y iba también a zonas arqueológicas, iba a 4 rumbos cardenales para rescatarse la humanidad, ¿no? Y esa es, la gran pregunta es, ¿quién me dio derecho de hacer esto? Y después publicarlo, imagínate. Y fue muy interesante, y después terminé este proceso, me fui a las comunidades autóctonas de México, en Veracruz, que fueron los regalos más grandes de mi vida. Esos grupos en el norte de Veracruz eran junto con los grupos afrocubanos en Cuba. Cuando yo conocí a mi padrino, hubo un proceso de reconocimiento muy profundo. Me reconoció como que él me había conocido hace 300 años. Nos habíamos conocido en los barcos de los esclavos, porque los irlandeses fueron esclavizados por el dichoso Oliver Cromwell en 1640, y tenías 2 opciones. Claro.
te vas a las Indias, Sí. the West Indies, o Sí. Barbados, o te vas al oeste de Irlanda donde te mueres de hambre. Mira, nada más déjame poner en contexto Ajá. a quien nos acompañe, Ok. que tú fuiste iniciada en Santiago en las prácticas ¿de qué? Bueno, de espiritismo cruzado. Ok. Es decir, que por todo Y mi por eso ancestralidad, hablas de un padrino, ¿no? Que, sí, ¿no? mi ancestralidad. Ujú, Yo tenía en mi código genético toda esa ujú, información y al llegar a Santiago toqué puntos. Eso es lo que te pasa. Y la ujú. investigación que nos hacemos, realmente la investigación a profundidad de los descubrimientos que llegamos a tener, es cuando tú te Ajá, puedes conectar ese DNA, ese ujú, código que tú traes adentro con el exterior. Entonces ujú, hay como ese empate, filogenética. Y claro, eso ujú. tampoco aquí está, no se acepta, esos conceptos no se aceptan en la ciencia. Sí. Y yo me empaté mi filogenética. Yo me di cuenta que mis ancestros viajaron junto con los ancestros de mi padrino. Y cuando llegamos a vernos en Santiago de Cuba, aquel día que me llevaron, nos habíamos reconocido siempre. Es la Ujú, eternidad que habla el distinguido doctor Mircea Eliade, que sí en México ujú, se estudia mucho. Eso sí es ujú. un parámetro en las religiones que se estudia en Sí, las doctrinas de Mircea Eliade. sí, sí, sí. Entonces, y yo había ese reconocimiento de lo eterno. Y claro, en la pandemia Sí. yo me pude profundizar en todo esto. Las Ujú, grandes contribuciones que todavía puedo hacer tanto a las ciencias como a las artes. ujú, Y lo que me pasó, que tengo 300 años de genética en mi cuerpo, ujú, aparte tengo la posibilidad de llevar, digamos, estas eh, cuestiones de extremo dolor, expiar las ujú, esquirlas del dolor en lo figurativo. Eso ujú. es muy importante, eso es muy interesante, poder expiar. La palabra expiar, como claro, obviamente religioso, Sí, expiar sí, sí. el trauma, las esquirlas, porque yo trabajo Sí. mucho sobre ese tema de esquirlas, porque hay un detalle, Humberto, y Ajá. a los participantes que están escuchando. Yo me fui a las comunidades, me fui de ahí a trabajar esta guerra tan dolorosa que dejó traumado a México, entre México y Estados Unidos. Estados Unidos, Que claro. no se ha estudiado. Hay un especialista Sí. de la Universidad de Colegio de México, Zaida Vázquez. Ella Ujú. es la especialista, una. Y esto fue una guerra que se extendió y hasta la fecha está presente con nosotros. Sí, sí, es un gran trauma de la 1848, ¿es? Sí, Sí, ¿no? es ¿No? de 46 a 48 cuando se Ujú. firmó lo de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Pero Ándale, esa está sí, sí. presente, esa está Sí, presente, claro. Sí, sí, está sí. presente. Y No, tuve la no. oportunidad de poder ir a una cueva donde los mercenarios de Kentucky y Tennessee Ujú. cometieron atrocidades. Entonces, se revive el proceso en la actualidad, como en Bagdad, pues atroz, Blackwaters, que cometieron Sí, atrocidades en una plaza. Se enloquecieron y dispararon, y no olvídate. sí, bueno, Muchos es que iraquíes es, murieron, sí, entonces, sí, pero todos absueltos. Los absolvió el expresidente de Estados Unidos, sí. para que sepan. Anyway, yo tuve esta ocasión de ir a esa cueva y trabajar un acto performático, en donde yo me separo mi cuerpo físico de mi cuerpo espiritual o mi cuerpo energético, lo que Ujú, quieres llamarlo, y tomar ese registro precisamente en ese momento. Entonces, ujú. eso es lo que me interesa ahora, Sí, tomar este momento liminal, interpretar lo que hizo el distinguido antropólogo Turner, Victor Turner,
en símbolos de la selva, symbols of the forest, en hablar de lo liminal, la separación del guerrero de su tribu para llegar a ser, digamos, el joven de 18 años, etcétera, a iniciarse como hombre o guerrero. Hay un proceso y en este proceso estás en una zona liminal. Yo lo que defino el proceso ahora es esa separación como zona liminal, el momento liminal en la foto y redefino, hago la redefinición que viene Cartier-Bresson con momento decisivo. Todo ese armazón psicológico magnífico que él hizo nos dejó como herencia a la humanidad. Tú pasas a Mapplethorpe con esa energía electrificante del líbido, era puro líbido, bueno. Sí, claro. Pero él lo estiró al máximo y un perfeccionamiento de la toma, obviamente basado en el western. Y ahora lo que yo propongo es examinar ese momento liminal. Yo lo empecé a hacer en la Universidad de Ibero, en Santa Fe, con mi curador. Mi curador es Sergio Rodríguez Blanco. Y digo, yo no descansé en la pandemia. A mí me invitaron a trabajar y estuve trabajando de octubre a 2020 a abril 2021 en el Cervantino. Entonces, claro. Yo no descansé. Claro. Entonces, tuve interacción en talleres y la verdad, la reflexión, bueno, fue muy hondo cuando empecé de construir todos 5 salones. Y sí, un grupo magnífico, déjame decir, quiero subrayar, magnífico de museógrafos ahí en Guanajuato. Yo no puedo hablar más que bien del equipo de trabajo del Instituto Cultural de Guanajuato. Yowina, cuando hablas de un nuevo orden pospandémico, ¿a qué te refieres? Ay, no, reconectar, digamos, los grupos sociales. Reconectarlo y reconectar, digamos, abrirnos a otras propuestas sinápticas de procesos de mensajes, ¿no? Y cómo tú interpretes la interacción con esos grupos sociales y cómo reconoces tus propios prejuicios frente a ellos. Y cómo tenemos por fin, suplico y beso la tierra, hay que reconocer los grupos autóctonos. Sí, estos, digamos, que tienen el conocimiento de la esencia de las semillas, no para usos fármacos, no para la ganancia, sino para la sobrevivencia de sus distintos tribus. Y lo han hecho por siglos. Sin esta información que se comparte, que lo estaban compartiendo y estaban a punto de escribir ese libro, Phillips, el inglés que lo asesinaron en Brasil, junto con el activista. Realmente hay que parar el asesinato o los gobiernos autoritarios de los activistas y los periodistas. Y bueno. Tienen que librar a Wikileaks, Assange. Tienen que garantizar los gobiernos realmente el libre ejercicio del periodismo, ejercicio del periodismo y como obviamente al mismo tiempo es el libre ejercicio, como digamos detectar la desinformación. No es posible que hoy en día ese individuo que se llama Alex Jones y ahorita están diciendo que tiene que pagar no sé cuántos millones a las familias que él declaró de Sandy Hook, que todo fue un invento. Y no. Permíteme nada más para poner en contexto el personaje bastante patético al que se está refiriendo Wina, Alex Jones,
Tenía, Oh, es un locutor, tiene su propia cadena de radio donde transmitía absolutamente las teorías de conspiración más absurdas, y a la par para sostener su programa vendía disque suplementos cerebrales para aumentar la inteligencia y quién sabe qué tanto. Cuando sucede la tragedia de Sandy Hook, él se dice que todo fue un invento del gobierno, la matación que ahí ocurrió de niños, ¿no? Todo fue un invento del gobierno para controlar las armas, y precisamente las familias afectadas por esas declaraciones metieron una demanda colectiva que fue aceptada, y en estos momentos, en estas fechas, es el personaje, este personaje que ojalá y lo refundan en la cárcel, está siendo enjuiciado, y por lo menos en el estado de Texas va a tener que pagar alrededor de 45 millones de dólares a las familias que denigró y difamó, diciendo que la tragedia había sido una eh, planeada y ejecutada por el gobierno para controlar las armas. no, es muy complejo. Es una historia terrible, pero pinta muy bien lo que está ocurriendo en tu país, Owina, que pues por el poder de los Estados Unidos afecta al mundo entero, ¿no? Las Bueno, lo que fake pasa news es es 60 millones de personas que votaron para el expresidente. eh, Eso, uy, eso están todos deseando que se regresa. ¿Y qué te puedo decir, no, 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 Humberto? Y terrible, terrible. estamos en una crisis, una corte transversal. Sí, Y aumenta el odio, aumenta la desconfianza, aumenta sí, todo, los instintos más nefastos del ser humano. más primitivos, sí, 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 digamos, es el instinto. Lo que está sí, aumentando es el instinto y no el raciocinio. sí, no, no, Y cuando hablo, digamos, de esto de pospandémico, es esto, un nuevo proceso sináptico. Tiene que dominar, sí, digamos, la ciencia. sí, Tenemos que estar checando las referencias. mm, Tenemos que ver que realmente nuestros proyectos científicos vinculados con lo sustentable, sí, como, claro, como lo hidropónico. Primero, la cuestión es el agua. Vemos eh, cómo está pasando con los ríos en Europa, el agua. sí, sí, Y en la frontera de México, en Monterrey, el agua. sí, ¿Okay? Nuevo León, Entonces, tenemos que regular el agua. el Y cambio climático, hay claro, formas de hacerlo muy buenas que están siendo sí, probadas en sí. África, que es la hidroponía. Entonces, En Israel, ¿no? En Israel sí, convirtieron el desierto, ¿no? En un vergel, ajá, yo gracias a propuse técnicas, sí, en Guanajuato, al gobierno del estado de Guanajuato, proyectos de ese índole, hacer jardines en Guanajuato de ese índole, digamos, diseñado con un valor artístico ujú, y un valor, digamos, sustentable de alimenticio, que tiene que ir el alimento físico con el alimento visual. Entonces, para ujú, que haya ese deseo de continuar con vida y no sí, claro, continuar en las vías de destrucción sí, humana. Esa es claro, una de las propuestas sinápticas, esos ujú, cambios. Y esta información pueden acompañarnos los grupos autóctonos. Hay una magnífica hierba que no se conoce. La mayoría de los guanajuatenses que existe en Guanajuato debido a nuestros ancestros otomís, ¿y que cuál se llama es? chilcuaje. Es una Ajá, raíz que solamente se crece aquí, parece como ujú, una raíz delgadita. Lo comes, ajá, qué sé yo, 1, 2, 3 centímetros, lo tragas
Sí. Sí, te va a cerrar, digamos, la garganta, te sientes extraño y tragas todo ese líquido. Pero si tú tienes un problema de malestar estomacal, tienes un problema de ansiedad, todo, digamos, y estas situaciones, el mismo jugo de esa planta te va a reestablecer. No necesitas antiácidos de no sé qué compañía. Antibióticos, claro. No, no necesitas. Sí, no. Y las raíces, yo compré una bola de raíces de una persona aquí en San Miguel de Allende. Sí. Yo la conocí en León. Venían ellos de León, afortunadamente, y vendían estas raíces, todos así en un bunche. Y compré, entonces, y me salvaron la vida. Absolutamente me salvaron la vida. Y yo Caray, los, pues ¿por qué te sentías muy mal o qué? sí, claro, estaba yo pasando la angustia que no Ok, puedes ok. imaginar lo que me estaba Ajá, pasando en ajá, México. sí. Entre la universidad, entre la gente que no me estaban cuidando, me estaban envenenando, toda una serie de entornos, digamos, malévolas, que no Sí. puedes imaginar lo que me estaba pasando. Entonces, estas raíces, cuando llegué a León, los empecé a tomar y me van me podemos decir purificando el cuerpo. Y los pasé a mucha gente. Y resulta que el ejército norteamericano en los años 40 vinieron aquí y casi sacaron el monte para llevarlos a dárselos a los soldados cuando se fueron al Pacífico en los años 40. ¿Ah, sí? Ajá. Caray. Chilcuaje. Sí, no. Y hay muchas, ¿Chilcuaje? sí, el chilcuaje. Chilcuaje. No había escuchado yo nunca eso. No, es esto. Tendrías que venir aquí y te digo, en el Mercado Sano de San Miguel de Allende, Ajá, está Francesa y su esposo. Ellos ajá, venden esos ajá, productos. ajá. Ellos lo venden muy económico. Yo compré esas raíces en 50 pesos, Sí. digamos, y me han durado 3 Mm, años. ajá. Este, y la verdad, ¿Que los pones en agua o qué? te los voy a enseñar. Espérame un A ver. segundito. Ok. Bueno, esperemos un momento, Wina, que parece que va por el brebaje del chilcuaje, si no me equivoco. Sí, a ver, vamos a ver. Sí, son estos. Oh, Los tengo en mi altar. pero así los conservas, Chilcuaje. o sea, duran años así, no se secan o, Chilcuaje. ¿eh? Ah, Y ah, te digo, solamente crece aquí en el monte de Querétaro y Guanajuato. ah. Y lo, Y, y lo y conservas así, así sin, como los tienes, que sea, secos, ok, secos, secos, ok, secos. Y tomas un pedacito. una ramita, Ujú, este tamaño, ujú. esta, Sí, se ve. una ramita, y lo Ajá, partes en dos. ujú. Y la única Y cosa que tienes que hacer es masticarlo. masticar. Ajá. Y Y te, como re- y te ayuda a regenerar la flora intestinal. exactamente. Y en Ok. 2 horas, si tuviste colitis, Ajá, que es muy doloroso, sí. yo lo tenía. Ujú. Este, en 2 horas ya, Colitis nerviosa. no tienes Sí. nada, no Ah, tienes absolutamente nada. Yo estuve con un producto Flu Norm, que es ujú, antibiótico, sí. y cuando descubrí esto, ya dejé el Flu Norm. Y ¿Y alguien te recomendó la raíz esta de? bueno, estuve en el mercado en León, Ah, Guanajuato, y ajá, tuve la oportunidad de probarlo. No me gustó, sí. pero yo lo probé. No me gustó la sensación que te va cerrando la garganta. Ok. Entonces, y bueno, pero yo cuando salí del mercado, noté en mi cuerpo que tenía un cambio completo.
Y dije, no, esto está impresionante. Ujú. Agradecí a la vecina que me haya llevado al mercado y que me comentó, Chihuahua, sí lo conozco. Digamos, y una señora clase inmediata, Sí, esposa bueno. esposa de un juez de Guanajuato. Ajá. Entonces, cosa interesante. No, La mayoría bueno, de la pues gente. es que digamos, la visión que tenemos de las cosas desde la Ciudad de México es muy diferente de la visión que tiene la gente en los diferentes estados del país. O sea, nosotros creemos que la Ciudad de México es algo así como el faro que ilumina todo el país y que todo es igual en los estados que aquí y no, es muy diferente, pues. O sea, la interrelación entre las diferentes clases sociales es muy diferente en los estados que en la Ciudad de México. Aquí es muy marcada. Allá es como que más fluida, ¿no? ¿No? Yo pensaría, ¿no? Por lo que yo he tenido oportunidad de verlo en algunos lugares y a mí por eso no me extraña lo que dices, de que una persona que pues aquí en la Ciudad de México sería prácticamente inaccesible, de repente pues conoce las costumbres locales y las ve de una manera como Natural. natural, sí, parte de Ujú. su entorno, ¿no? Sí, 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 sí. es, Yo me quedé y te digo, esos son los procesos sinápticos, los procesos de ujú, post-pandémicas, los acercamientos a las comunidades, signos vitales. Siempre he tenido ujú, la exposición en Guanajuato se llamaba signos vitales, sí, porque sí, al sí, perder esos contactos con los grupos ujú, originarios, sí, y solamente pensar a través de una tecnología altamente avanzada, sí, nos podemos regenerarnos. Es muy difícil, sí, porque los códigos DNA están en las plantas y quienes lo conocen y cómo actúan las plantas son las personas que por siglos de los siglos han estado observando el sí, comportamiento de la naturaleza, que son los grupos que sí, sí. viven dentro de la naturaleza. No, Y y aparte, naturaleza con Ns. sí, sí, no, ya, y inclusive hoy día digamos, la ciencia más, más de punta, más avanzada, reconoce ya la existencia de algo que sí, que los grupos primitivos, entre comillas, han sabido desde hace mucho tiempo la manera en que se comunican por debajo del suelo todo el reino vegetal. Ujú. O sea, es como un gran sistema nervioso colectivo que se está conectando, o sea, a través de las raíces, ¿no? Es algo impresionante. La palabra se me olvida ahorita, pero ¿cómo le llaman? El, no recuerdo el nombre, la palabra ahorita, pero ya es un hecho reconocido por la ciencia que a través de las raíces el reino vegetal se comunica literalmente entre ellos, pues, ¿no? Sí, Es, hay una expansión y hay una reacción y la verdad, digamos, cuando los bosques están siendo destruidos, sí, no, no, imagínense, sí, no, imagínense, el- el- la, la, ahorita el la, ecosistema. Entonces, es la preservación, digamos, es las prioridades, es poner las prioridades en orden y ujú, ser consecuentes, no la bla, bla, bla de los políticos. Hay que ser consecuentes los administradores políticos, no ser un pinche político, sino ser un administrador con sí, conciencia. sí, sí, Administrador con sí, conciencia, claro, conectado a distintos grupos claro, sociales en donde hay una intencionalidad. Hay que tener una intención. No es que vas a ujú, ver qué pasa. Eso es lo que yo también he criticado con los artistas con H. Ay, voy a sí, hacer esto y voy a ver qué ajá, pasa.
Pues Ajá. chicos, ya no hay tiempo para ver qué pasa. Sí. Ya no O hay sea, tiempo. ya tienes que pues, a mí me recuerda lo que decía Edgar Allan Poe con la filosofía de la composición, que tenías que comenzar por el efecto que querías producir y de ahí irte para atrás, ¿no? Que es, narra cómo escribió el cuervo, ¿no? Que Ajá. empezó con la famosa frase que le repite el cuervo, ¿no? Y que a partir de esa frase se fue para atrás, ¿no? Es decir, tú ya estás hablando de algo, o sea, el efecto que vas a crear en la audiencia, digamos, tiene que estar presente, ¿no? Y no Sí. nada más dejarlo al azar A ver qué pasa. de Y quedarte mudo. Ahí quedarte mudo como Ujú. esos famosos videos de Andy Warhol. Cuando le preguntaba a Andy Warhol, se quedó mudo. Nunca contestaba, Ah, ¿eh? no, bueno, sí. Entonces, Era parte de su estrategia, ¿no? Era parte sí, de su estrategia. sí, su estrategia no ofender para el mercado. Sí, Entonces, sí, son nuevos paradigmas, Humberto. sí. Y yo creo que cada uno de nosotros lo van a asumir de distintas formas. A mí en lo particular ahora, Ujú. a mí me interesa expiar, Sí. voy a usar esa terminología porque Ajá. soy altamente religiosa en el término latín, Sí, que sí, sí. religión quiere decir ligarte, Sí. ligarte con Religare, claro, el religare. universo. No tiene que ver con papas, ni imanes, ni rabinos, no, tiene que ver Ajá. con esa posibilidad del hombre a religarse. Sí, sí. Entonces, con la totalidad del universo. Ujú. Entonces, y no estoy hablando de tomar un ácido o un éxtasis, no, estoy la Ajá. capacidad, la capacidad. Sí. Claro, hemos perdido esa capacidad, no es fácil tenerlo. No, y Es, más ahorita que hace un rato antes de entrar a la charla, hablábamos del gran dilema que se vive hoy día con las pantallas, oh del God, mundo de lo virtual, Wina, ¿no? sí, Es, o sea, o sea, cualquier chamaco quinceañero prefiere vivir en la virtualidad que, que en el mundo tangible, ¿no? sí, es más Porque, cómodo, no tienes que sentir, claro, claro, sí, no tienes que, digamos, la cuestión de sentir precisamente. No, no, lo que para mí es las esquirlas, expiar las esquirlas, ujú, porque voy a la guerra. Detalle fue que no mencioné. sí, Esta, digamos, de mortar bombs, las bombas que se expanden, ah, este, uh, fue desarrollado en la guerra entre México y Estados Unidos. Y pueden, para demostrar el cinismo que ha tenido el ujú, gobierno norteamericano. El general Zachary Taylor, en esta guerra, ujú, que fue particularmente en la angostura de Coahuila, ahí ujú, estaban montados los 10,000 americanos y todo el ejército ahí. ujú, Y habían desarrollado dos armamentos. Uno, una pistola con 9 balas, el sí, revólver, sí, es de el repetición, antecedente, es el antecedente a la AK-41 y Kalashnikov y all that stuff. sí, sí, Y sí, el otro son las esquirlas, que lo que se inventaron los americanos eran unas latas bien duras ajá, en donde metieron dinamita, sí, púa de alambre, oh, y dentro de esto entretejieron en estas latas sí, sí, en la púa pedazos de plomo que cortaba. ujú, Entonces, y lo cerraron, ¿ok? Y lo metieron en sus cañones para explotarlos. ¡Pum! Igual que hoy en día lo hacen sí, con los cluster bombs.
Sí, Es la las misma granadas de sistema. fragmentación y La todo granada de eso. fragmentación, Claro. exactamente. Sí, sí, Pero sí. el origen Sí, es de esta sí, guerra y aparte sí. lo que decía Taylor, lo que decía este Ajá, general Taylor sí. era a los mexicanos, los soldados americanos estaban ordenados a darles más uvas, porque eran como bombas de racimo. Ah, Imagínate. Entonces, ahí dentro del las furor de uvas. esa guerra, darles a los mexicanos más bombas de racimo. Sí, Give them more grapes. Give them more grapes. grapes. Sí, sí, Yeah, sí. you know, you can imagine that cynicism. Y fuimos entonces, no, pues de ahí el gran resquemor que todavía guarda México con los Estados Unidos, porque fuimos conejillos de Indias para tecnologías militares. Eso es muy cierto, es un hecho comprobadísimo lo que dices. O sea, el No, no. revólver de repetición y las bombas, y digamos que los explosivos que se fragmentan, Sí, o sea, explosivos, esto, los sí, probaron aquí en México, es cierto, y pues digo, de ahí que, pero recuerda que ya, pues es que lo que estaban defendiendo y siguen defendiendo, aunque ya no saben ni por qué, es la famosa doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, oiga, ¿no? pero, te digo, esto Sí, es otro de los paradigmas que tienen que cambiar. sí, Digamos que es digamos, expiar, ujú, digamos, todo estos fragmentos del dolor. Y cuando yo trabajé con los artistas que sí producimos un texto, sí producimos una exposición, sí producimos un libro, un catálogo ajá, y todo de la experiencia, lo hice con esta curadora brillante que es Ana Isabel. eh, Ana Isabel. ajá, Este, y Ana Isabel Gavilán. Este, y la verdad, digamos, sí, la Universidad de Coahuila con 6 artistas de ahí, de esta zona, fue muy difícil ujú. para ellos enfrentar ese dolor. Nunca lo habían enfrentado. Pero Nunca sí, habían, pero sí conocían la historia, ¿o no? lo conoces intelectualmente, pero cuando subes a la zona y tú Ujú, ves, digamos, las llanuras y tú imaginas las 2 días de batalla que ocurrieron ahí, imaginas ujú, la hambruna de las tropas mexicanas, sí. que yo tengo la teoría que sobrevivieron por peyote, porque no había comida. Eh, De no, sí, plano. no eso, no de plano, Humberto, porque sabes que eran feroces y los americanos no podían con ellos, ni los caballos de los mexicanos, ni los mexicanos. Mm, Entonces, interesante detalle que había que mira, estudiar. bueno, Entonces, la ferocidad. ajá. Entonces, y O sea, no, no, pelearon muy duro entonces los mexicanos, ay, entonces. no, forget it. Y ganaron, Ah, ganaron, ok. ganaron la angostura. Lo que pasa es que no había agua, el agua estaba salada. Entonces, Ujú. Santana tenía que sacar las tropas y irse para Veracruz porque estaban Ah, ok. entrando en el puerto de Veracruz Winifred Scott. Okay? Sí, sí, So sí, habían 2 líneas de defensa. Uno con sí, Zachary Taylor, sí. con las bombas de racimo, Ajá. y todas Sí. las infraestructuras que podías tener, digamos, ahí, porque tenían los alimentos, los caballos, Ujú. tenían Sí, todo. claro. Sí. Y tienes que ya correr, digamos, A hacia Veracruz. Veracruz, porque estaban entrando ahí por Tierra. Sí, claro. Sí, sí. Imagínate, y de ahí entraron, bueno, como Pedro por su casa, la verdad, Sí, hasta Ciudad México. sí, sí. Y se Sí. dicen que Humboldt había pasado por Smithsonian Institute cuando estuvo él aquí y Ajá. dejado, digamos, los mapas de toda esta zona alrededor de la Ciudad de México. Entonces, Ajá. para que facilitara a Robert E. Lee que después Ah, se distinga no me en la digas. guerra civil estadounidense. Ajá. Porque Robert E. Lee fue quien dirigió el ejército desde Sí, Veracruz hasta la Ciudad de México. Y sí. tengo, digamos, Ah, mira. y
tengo, digamos, los hechos fehacientes que decir que los irlandeses del batallón fueron los De últimos San que se, Patricio. sí, de entregarse. Fueron Ujú. los últimos. Y se burlaron hasta la horca de los americanos. Sí, sí, sí. Así los patties, you know, here, and I can Sí. imagine, they were drunk as hell. Pero, y tenés el Sí, sí, sí. capitán, que se liberó porque él se había entrado a la guerra antes que se declaró guerra. Entonces había uno que se liberó que realmente no se sabe dónde se fue. No Ujú. se sabe. Y está dedicado a una escultura ahí, un monumento ahí en San Jacinto. Ujú. Y cada año Claro, hay claro, cada hay año una hacen la la ceremonia. conmemoración. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y es, Wina, y es cierta esto que dicen de los irlandeses que son muy necios, stubborn, así de, no, no se rinden, o sea, siempre son como, No, well, la cosa de, tienes que entender la opresión, la palabra opresión, ujú, inglés, inglés. La opresión inglés va más allá de lo que uno puede imaginar. Yo cuando llegué a Dublin, ajá, yo había estudiado opresión, bueno, América Latina, Pinochet, sí, sí, all of sí, that, sí, sí, Cuba, you ajá, know, sí, toda la opresión, digamos, de los esclavos, etcétera, etcétera. Pero sí, llegas a Dublin, ajá, empiezas a ver las estructuras Georgian architecture. ajá, Empiezas a sentir la bota del inglés sobre ti misma. It's a very strange sensation, okay? ujú, A mí me tocó sentirlo como en el pecho. Fue muy, muy ajá, extraño. Fue una sensación de sentir de una forma nunca que había sentido la opresión, el factor de opresión. o sea que sí Entonces, es, o sea, sí wow, la rivalidad, sí, o sea, entre Irlanda e Inglaterra es permanente. tienes que entender, la estructura del cuerpo inglés es bien famélico. El inglés es un tipo blanquito, famélico, pelirrojo. Tú ves el rey Carlos, he's a Ah, wimp. claro, He's a bloody wimp, wimp, wimp. you know. Sí, 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 Y que no es un wimp, es el Andrew, el wimp, digamos, sí, bueno, sí, y sí, Charles sí, Well with the Camila, that whole thing. He's a fucking wimp, okay? ajá, The ajá, bloody wimp. Y la sí, sí, mayoría de sí, los ingleses, los hombres, son wimps. You ujú, know, little sí, 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 boys, redheaded, que están con la ujú, mamá, y ujú, etcétera, etcétera. sí, Y son, digamos, de la iglesia protestante, la este, anglicana, sí, anglicana. Entonces, sí, y los irlandeses son cuerpos muy fuertes. sí, sí, Este, Irish Bull, ¿no? yeah, really. And Ujú. tienen creencias religiosas extremadamente profundas. No Son son tanto, católicos, son sí, católicos. pero van allá, van a lo que llamamos cristianismo primitivo. Todos Ujú, los pozos en los centros, en los pueblos en Irlanda, están cargados con Saint Bridget, no sé qué otro santo. ujú, All of these son toponimas. Y ajá, todo Irlanda está lleno de toponimios sagrados, ¿ok? ujú, Tú vas a Irlanda y me fui al altar de San Patricio, que hay que sí, subirlo, que es maravilloso lugar, ¿eh? ajá, Y son toponimios, son ajá, lugares sagrados de los irlandeses y no los ujú, tumbas. El pinche inglés siempre quiso tumbarse y montarse encima del ujú, irlandés y no podía. Entonces llega ese cuate, Cromwell, y ujú, destruyó Irlanda, y destruyó los tribus y les decían, o te vas a West Indies ujú, como esclavos, no como jornaleros. Y eso está ujú, documentado con una historiadora muy buena que lo documentó, que nadie ha leído esto en Cuba. ujú, Cuando yo los digo a los cubanos, estos no entienden, no les caen los 20. ujú, Y o te vas al oeste de Irlanda donde te mueres en los pantanos.
que son horribles, estos pantanos, the bogs. No, quiere decir, I mean, I was there. ¿no? Eso es para calefacción. Tú cortas un pedazo de esto, es como una hierba que huele extraño. Y lo metes en tu casa y eso con esto te calientas la casa. Son casas de lodo. No, como vivían los irlandeses en los años 1700 en adelante, no olvídate. Y sí trataron de acabar con la raza. Trataron de acabar con el irlandés, digamos, por la fuerza física. Era una lucha de fuerza física. Y las mujeres irlandesas éramos usadas como concubinas. Y yo lo soñé esto, Humberto, en Cuba. Yo nunca tuve contacto con esa literatura hasta mucho después. Pero cuando yo viví en Cuba, yo vivía con una persona cubana, un afrodescendiente de color piel ligera, no era negro. Y él tenía un llavero lleno de llaves, como un carcelero. Y cuando llegaba la noche a la casa se sentía esto. Y yo sentía la sensación de esclava. No. Ahora, digamos, yo soñaba que era una esclava del siglo XVI y yo fui capturado para precisamente ser concubina para blanquear las razas. Digamos, me juntaron los hacendados con los esclavos domésticos, que eran más bonitos, menos así rasgos burdos que los del Congo. Porque los del Congo eran chaparros con rasgos burdos, vamos, que trabajaron en el campo. Entonces, y era para blanquear las razas. Y yo, todo esto salió en el texto de esta señora. Entonces, en 2011 salió ese texto de Nini Rogers from Queen's University of Belfast. Entonces, todo un texto sobre la participación de Irlanda en el proceso de la esclavitud, desde el inicio de Oliver Cromwell hasta tiempos presentes. Un documento impresionante. Yo siempre he querido traerlo a México y obviamente traerlo a Cuba. Traerlo a Cuba porque ahí es donde van a tener un efecto interesante. Bueno, pero ahorita quién sabe cómo están las cosas en Cuba. No, ya los terrible. festivales de Caribe, todo esto se va por abajo. Sí, no. ¿Qué te puedo decir? Las leyes que han estado pasando, ¿cuál es la ley de si te atreves a, pues precisamente los que hicieron la rola esta de Patria y Vida, los acaban de meter 9 años a la cárcel. Sí, pero I'm not saying about Patria y Vida. ¿No? Y me conocen súper bien. Yo gradué de la Universidad en Oriente. Y yo vengo con un proyecto firmado, un carta de invitación formal a Cuba, ¿me entiendes? Y igual viene, digamos, invitado esta colega de Irlanda. Irlanda paga el boleto, ¿me entiendes? Y eso había que estructurar todo esto. Y anyway, no he logrado hacerlo en México. He hablado de unificar la persona que estudia la tercera raíz, que es una señora, digamos, de antropología, que han tildado de loca aquí, que no es nada loca, y esta otra mujer de Queen's College, quisiera juntarlas. No, en un encuentro. Entonces sería una bomba, digamos, intelectual. Anyway. Bueno, pues es que también ahorita ya sabes que nuestra situación de la cultura no es la más boyante que digamos en estos momentos. Habrá que esperar mejores circunstancias. Otro visionario como Tahuara de Teresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y te digo, estudiar esos procesos es un compromiso, ¿no? Yo no lo hice
Yo lo hice desde la perspectiva filogenética sin saber. Estaba en mi gene y todo esto. Aparte, yo desciendo de fundador del Departamento de Antropología Cultural, Franz Boas, lo mismo que descendió Mariana Jampolsky. Entonces, o sea, ustedes son descendientes de Boas. Right. We both are descendants. Sí. Yes. ¿Qué son? Tatara, ¿o qué? I would say third generation, tercera generación. Tataranieto, entonces. Sí. Ahora déjame nada más, Franz Boas es uno de los antropólogos más reconocidos norteamericanos, ¿no? Si no me Él equivoco. fundó el Departamento de Antropología Cultural con procedimientos muy no ortodoxos. Son mis procedimientos. Yo llego a una comunidad, me meto y desaparezco. Y claro, los antropólogos mexicanos y cubanos nunca entendieron cómo lo podía hacer. Pero te digo, tienes esta extraña filogenética que te permite, digamos, y la frecuencia mental. La frecuencia, esa es la otra cosa. Y hablas, conectar. Hablas de el conecte de las raíces de plantas. Hay que conectar procesos sinápticos de los cerebros de los seres humanos en una forma respetuosa. Sí, claro. Que no se siente agredidos. Se siente que hay un verdadero intercambio. Sí. Y esto fue mi planteamiento sin dictarlo en la UAM, cuando yo hice mis proyectos, cuando expliqué a los alumnos, cuando tuvimos la oportunidad de salir en los años 90 a hacer trabajos de campo. Éramos los únicos, ni siquiera los de antropología de Iztapalapa hacía lo que nosotros hacíamos, Y fuimos invitados a las comunidades para filmar Todos Santos, fiestas patronales, Semana Santa, y rituales muy particulares de ciertas zonas, ¿no? Y fuimos en transporte de la UAM, hicimos las filmaciones, las fotos, todo, la experiencia. Eran grupos de jóvenes diseñadores. Ellos se quedaron en las comunidades. Muchachos con muchachos, mujeres con mujeres, cero alcohol y cero droga. Nunca tuve problemas con los muchachos, Nunca, nunca. Y no. Y de hecho, muchos de ellos se curaron. Se curaron de sus esquirlas, del dolor que se sentía con las comunidades indígenas. Yo me acuerdo de una mamá, esto fue cómico. Llegamos a Costa Rica. Sí. Y una mamá de una de las niñas que iba con nosotros, de la UAM, iba ya después al día siguiente al Tajín. Y la madre estaba histérica. No me van a matar mi hija. No me van a matarla. Estaba segura que le iban a matar a la hija. Entonces, tenían todos estos prejuicios que el indígena, el salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que pervivía en la conciencia de esos mexicanos ingenieros de Pemex. Entonces, imagínate. Y yo fui la única en la UAM. Había un chileno que tiene un proyecto parecido, pero mucho más financiado por los gobiernos de Michoacán. Yo no estaba tan financiado. Tenía financiamiento de camionetas nada más, de la UAM y de permisos, las cartas, de culturas populares e indígenas, nada más. Nosotros teníamos que llevar despensas, comida y todos los indumentarios para protegernos de las inclemencias del tiempo, que eran bastantes a veces, ¿no? Entonces, a todo esto es lo que tú le has llamado antropología visual. Sí, y eso no se tocó jamás de ponerles photoshopazos ni nada de esto. No. Era digamos, vivir esas experiencias, pero desde lo más profundo de nuestras conciencias. Y claro,
yo la verdad, yo tenía una técnica digamos, de estar fuera en una realidad no corpóreo durante las Sí. sesiones fotográficas, ¿ok? Ajá. Y eso me permitía estar en lo eterno. Y durante lo que llamamos esta pandemia, Sí. yo tuve la oportunidad de poder reflexionar sobre mi forma de ejercer, digamos, el acto fotográfico y toda la Ajá. importancia de divulgar lo que es el acto liminal de la fotografía, porque no es como el tercer momento fotográfico. ¿A qué te refieres con Cuando tú eso? estás en tu cuerpo físico y en tu cuerpo fuera de sí, estás en una realidad expandida, no Pero una realidad virtual. ¿Y eso qué tiene que ver con la fotografía, Wina? Tiene que ver que tu proceso sináptica está en una dimensión otra, ¿ok? Tu cerebro, tus frecuencias mentales se conecta a las demás frecuencias universales, ¿ok? Ajá. Y Y en el estás, momento en que tú tomas la fotografía. right. Ok, ok. Es este momento decisivo, pero no es decisivo, no es psicológico, no está construido. Está dentro de esa realidad no aumentada. No, No no. es un, Ajá. no, it's not virtual Sí, sí, reality. sí, sí, Es sí. una realidad expandida del Ujú, mismo proceso sináptico que te permite, que tú te permites a ti mismo experimentarlo. Porque la ujú. gente tiene miedo de esto. Sí, Porque tienes claro. que estar en ground zero. You go to ground zero. Ujú, You ujú, confront your, tu propia ancestralidad. ujú. Y Sí, tienes que sí. admitir que traes la abuela indígena o la abuela indígena dentro de ti. Sí, And sí. that's a huge problem. That's a huge Bueno, bloody problem. sí, aunque digo, se me ocurre ahorita, hay variantes, por ejemplo, observadores muy agudos, sobre todo de la Ciudad de México, que sí han ah, trascendido su época. Por ejemplo, estoy pensando en Chava Flores, por ejemplo, Ah, ¿no? sí. Cómo narraba los, las fiestas de los 15 años o la vida en el metro. Es decir, como que se ha refugiado en lo que se llamaría las artes populares, ¿no? Entre comillas, este tipo de paradigmas, pues, ¿no? Ancestrales han ido evolucionando y sin que sea consciente la gente, ¿no? En realidad de lo del mensaje que les están transmitiendo, se quedan al nivel del disfrute, pero es Sí, en realidad es una crítica muy aguda y muy concreta, pues, de situaciones muy reales. Es decir, como en no sé, pienso no sé, en ¿qué sería la música, por ejemplo, la música bluegrass, ¿no? En oh, Estados yeah. Unidos, ¿no? Que pues viene de aires escoceses, irlandeses, ¿no? Y se viene a encontrar ahí en las montañas de Kentucky, todas estas, el sur de los Estados Unidos, y lo único que la gente capta, pues, es lo simpático, pues, ¿no? Lo atractivo del ritmo y del yodeling y todo esto. Pero en realidad lo que hay debajo de todo eso es pues, lo permanente de la humanidad, pues, ¿no? El canto, la celebración, el ritual, ¿no?
No, Mira, nada más hay que reflexionar sobre esa gran novela de García Márquez, Cien ujú, años de soledad, sí, que fue escrita aquí, fue escrito en sí, claro, Tlalpan. sí, sí, sí. Lo que está ahí en esa novela, oh my God. Ujú, Y las novelas de él, no, yo trabajando aquí como periodista, sí, 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 y sí. todo, y en Colombia, y estaría Sí, feliz hoy con el bueno, cambio del aunque, gobierno. sabes que yo estaba pensando ahora con esto de la famosa espada de Bolívar que Ajá, sacaron ahí, así, puro show, recordé el laberinto, el general en su laberinto, ¿no? así. Donde la imagen de Bolívar no es precisamente la que quieren transmitirle a la gente, la que le querían transmitir ahí, trayendo la espada, cargándola ahí, etcétera, ¿no? O sea, Bolívar acabó muy amargado, pues, de su intento de hacer la gran Colombia, ¿no? Ujú, Él decía, querer convencer a esta gente de unirse es como arar en el mar, ¿no? Decía él. ujú. Y Sí, eso, y eso sigue muy vigente, pues, aunque pues a la gente lo que le gusta pues, es que le saquen la espada y le digan, miren, esta es la espada de Bolívar y no sé qué tanto, ¿no? el show, el El show, espectáculo. sí, 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 sí. nos dio también el show AMLO Oh, y hay que bueno, ver cómo terminamos aquí. sí, sí, Entonces, y todavía sigue, güey. ay, sí, No, y está tratando de asegurar su renovación. no, Este, terrible, no, pero esos terrible. paradigmas, procesos sinápticos, Sí. intencionalidades, tenerlos muy Ujú, claro. Y a mí lo que me interesa ahorita es técnicas de realmente trabajar el trauma, ujú, expiar las esquirlas. Y sí, yo tuve tiempo ahorita este año y medio de ujú. trabajar el fenómeno. Yo soy una cuarta parte judía. Franz Boas era judío. Ah, Entonces yo trabajé todo ese linaje del Holocaust. Entonces me metí claro, en todo eso claro. de los campos de exterminio, los procesos Eh, de exterminio, I mean, the whole thing. Entonces a mí me interesa mm, ahora un proceso en Auschwitz, que me va a llevar un tiempo para hacerlo, no va a ser tan fácil. ujú, Y trabajar, yo quisiera cuando ya las cosas en Ucrania se calman ajá, sí, y no hay más snipers sí, 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 rusos. sí. I don't want to get shot by some fucking Russian sniper, Ajá, sí, sí, sí. o confundida Ey, por, digamos, confundida con no sé qué, ey, agente de la CIA. ey, Este, sí, yo quisiera ir a trabajar una metodología de esto de aliviar las esquilas, expiar las esquilas del trauma, porque tengo toda una ujú, tecnología, una técnica mediante procesos figurativos de ajá, hacerlo. Procesos figurativos, procesos corpóreos de sí, expiar y estar un par de meses trabajando, hacer exposiciones de ese índole ujú, y darle la mano al otro con la intencionalidad. Okay, you sí, have to know about this. You have to have a method. You have to ujú, have a direction. No sí, necesitas tantos materiales. Esto lo puedes hacer con papel revolución. sí, You know, sí, you can sí, use it on, you just, get down on the floor sí, and you use técnicas digitales de tomas fotográficas y proyecciones sencillas. ujú, You can do a whole bunch of work. Este, yo creo con la cuestión del trauma, yo quiero que me agradecen. Es lo único que pido, que no me paguen, me agradecen. That ujú, they, are really, really, really thankful for the ujú, process, you see. That they ujú, feel that it was, boom, it was taken off. There's a whole sí, level of trauma. You have to get it off the body. This is sí, this is serious stuff. If you sí, leave sí, it inside of people, it just eats them away. sí, claro. Y como el invierno en Ucrania, it's not, va a ser muy difícil por No, lo va del a ser terrible, va a ser terrible. No, y uh, lo peor es que nadie sabe, pues,
Pues, aparentemente esto va a ser como algo así como fue Vietnam para los Estados Unidos, pues, o sea, va a ser una guerra que va a durar Interminable. años, años, años. O But sea, you know, porque it's also para, probar sus bombas. bueno, It's bueno, eso es, Raytheon. I mean, ay, Raytheon is selling like popcorn. It's like, sí, can bueno, you imagine? pues Like es que Raytheon and all of those, los fabricantes de armas siempre son los más Well, beneficiados de las guerras, o bueno, pues no, no, por no. eso no les interesa que se acaben, pues se les acaba el Right. negocio, ¿no? Pues, o sea, No, no, no. It's like you entonces, can't believe it. pero Sí. el hecho es que nadie sabe que, o sea, cuánto más puede durar, No, quién sabe. bueno. Pero como se están defendiendo los ucranianos gracias al apoyo de toda la OTAN, etcétera, pues va para largo este conflicto, ¿eh? See, Va it's para like, largo. al-Bashir in Syria. He won Bueno, porque Rusia o sea, apoyó a Bashir. sí, sí, Va a y ser, ve, digamos, aquí la misma situación. o sea, Y, que no quede piedra sobre piedra y millones de refugiados corriendo a ver a dónde, o sea, ese es y como el vamos a ver futuro que les espera, ¿no? esta del presidente ese de Rusia. ¿Qué va a pasar con él y con su grupo? Ave María, la riqueza que tienen esta gente. Pues sí, Ay, pues sí, por eso les dicen oligarcas, o bueno, porque son, nada más llegaron ahí para, bueno, dicen que Putin llegó para cubrirle las espaldas a Yeltsin y a toda su familia, ¿no? Entonces lo hizo tan bien que pues ya se quedó y siguió el mal ejemplo, ¿no? no, Pero pues no, lo que pasó ahí todos los que se hicieron millonarios, o sea, era con un la mano en exceso. la cintura los manda a matar y les quita todo su fortuna, ¿no? Hay quien No, afirma no, que Putin es el hombre más rico del mundo. sí, no lo dudes. Hay Y quien lo afirma, ¿no? O sea, más poderoso por lo del petróleo, porque él no está sufriendo. Él no está no, sufriendo. no, pues no, hombre, pues oye, o sea, Tiene ahí China y la India que le apoyan en lo de mm, petróleo. sí, Lo que pasa es que esto es una prueba para que ya los países de Europa sean menos, que tienen que ir hacia dependientes, lo más dependientes, claro, verdes, pero sí, ya. Pero eso no ayuda, por ejemplo, en la situación de Cuba, que ha vivido desde los años 50 del mismo sistema que dejó Estados Unidos. sí, Y sí, digamos, del el gas que llega a tu casa. Sí, sí, a mí esto en Cuba, y yo prendí la estufa ahí en la casa en La Habana y te prendís la estufa, no cargas ningún tanque. En Santiago sí mm, cargabas tu tanquecito, pero ajá, en La Habana no cargabas tanque. Y en partes también de Santiago tampoco cargabas tanquecito, venía a tu casa. Entonces, ujú. este, Por las instalaciones sí, viejas que que dejaron los dejaron los Estados Unidos. norteamericanos. Sí, Y te digo, esos son mis planteamientos, digamos, la ujú, intencionalidad. Yo sí quisiera tener esa oportunidad de trabajar una pieza que quiero hacer en Auschwitz. ujú. En, ¿De fotografía o qué? yeah, it's performance, it's photo, it's a concert. I want to bring in Ajá, opera. I want to bring in opera. I want to do a whole production. And there is ujú. a lake. It's a pond where all of the cenizas were thrown. Ahí en Auschwitz. Yeah, at the very end. I'm not interested in the ovens. I mean, I'm Ajá, not interested. I'm not interested in the metal parts. ujú, I'm ujú. interested in the water parts. I'm Ah, interested in the unconscious collective. And at the ujú. very end of Auschwitz is an area where, they went absolutely insane, the Nazis, in order Sí, that all of the cenizas of the Jews and whoever mm, else, sí, because they were Jews, sí, they sí, were disidentes polacos, Romas, sí, sí, toda sí, una flora y fauna que ejecutaron sí, ahí. sí, sí, sí. That was to be thrown in that pond, okay? It's a Ah, pond, and it's like a lake, ajá, and all of the cenizas are there. So I want ah, to, I mm, have to uh,
see what kind of contaminants are there. I don't Bueno, want, I have to make sure that I don't pick up something strange, cerrar mis oídos. Y I want to do a whole performance piece in the water there. I have to find, I'm not going to ask that they give me un traje de estos de los presos. I'm not interested in putting on somebody else's shoes or somebody else's suit. I'm interested in redesigning shoes and suits, my own shoes and suits, and doing a 3-day, performance piece there at that pond, and go into the pond and come out 3 times. It's like the Trinidad. It's the third. It's a trilogy. And photograph this and video it. And then, of course, I will have to have money from the United Nations. So there will be large format pieces on the outsides, on the outsides of the, the gates in New York. That's the idea, like Chapultepec pieces, Sí. They can hang on the outsides. And I want to do that with this, that's one project. And the second project are the bliss photographs, where finally the people that accept to be photographed can expiar ese dolor. And I want that moment of that expiación. That's the liminal moment. And I want to be able to photograph that and hang that also on the doors, on the fences around, the United Nations and those buildings. Make it very visible, and have that being a traveling show, Bueno, mira, Wina, el tiempo ya se nos está terminando y That's my projections very clearly. That's what I've designed during this pandemic, and I will go forth with it now. I will be given the conditions to do so. And as you know, I'm very terca. I'm very terca. Yo sé. And I'm not looking for aid from Mexico. I'm looking for aid from the outside communities. No, so muy bien, no, pues suena bastante ambicioso tu proyecto, Willa, de realizar una ópera durante 3 días como una especie de trinidad o trilogía en este lago que dices que está en Auschwitz, ¿no? Donde fueron a aventar todas las cenizas de los crematorios, los nazis, ¿no? Well, they haven't been able to, go beyond just, looking at the, the crematoriums and all of that stuff, and and la agonía, they have not been able to expiar ese dolor. So, I'm giving them, a way to do so during a figurative process. This is a figurative process, and this is a way to do it. And this can go to Israel. Israel has a problem with the situation between Palestine and Israel. We've got to, bring down those tensions. No. Eso ya es, palabras mayores. Global. Yeah. Global. Casi te estás proponiendo curar al mundo, Wina, ¿no? But, Humberto, what are we doing as artists? And I'll put it in plain terms, just fucking around. Por favor. Just fucking around. Las bequitas de la fonja, please. Bueno, hombre. Pues ahí lo dejamos, Owina, porque ya se nos acabó el tiempo. All right, so te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, ¿no? Pues no había nadie, lástima. No, pero no te preocupes porque lo graban y la gente se acerca sobre todo en las retransmisiones. Ayer me estaban informando eso. Entonces, esto queda ya para la posteridad, Owina, ¿no? Pues y esperemos que tengas suerte con pues con este proyecto tan enorme. Proyecto. ¿No?
Sí, lo que a mí ese proceso de post-pandémico es, tienes que tener claramente tu intencionalidad. Esto tienes que enfocar esa intencionalidad en un proceso científico y un proceso plástico y llevarlo a cabo considerando, digamos, varios grupos sociales y conectando esos grupos sociales y conectándolos, yo diría explorar un poco esta de momento liminal en el proceso fotográfico. Y así es. 1, 2, 3 y 4. It's very simple. Pero sí, es un riesgo muy grande. Es un riesgo. Bueno, pues la vida sin riesgos, hay quien dice que no tiene mucho sentido, ¿no? Es verse ¿No? en este obsidiano de espejo humeante en México. Muy difícil. Muy difícil. Pues, muchas gracias. Ok, no, pues Roberto, ahí qué lo bello que estás dejamos, bien. Owina, y ¿Estás nos bien estamos ahí? viendo. Nos Ok. estamos viendo y ahí Cuídate mucho porque estamos ya en está contacto. en auge otra vez lo de COVID. No, Oh, olvídate. O sea, Jesus. yo nada más ahorita estamos yendo a, a- a, digamos, a hacer como guardias, ¿no? Ahí me toca 2 días a la semana, a alguien le toca otros 2 días, así. Ahí, Y las máquinas, ¿no? las A cuidar. máquinas. Digamos que ahí estamos, pero ahorita nada más 2 días, precisamente Ya. por eso, por la pandemia, porque la pandemia sigue, todavía no se acaba, Y ¿no? el escáner no funciona, No, ¿verdad? hombre, ese escáner ya es, Historia. no, ya, o sea, ya no hay manera buena, o sea, That's lo it. That was the end. descontinuó Hasselblad, lo Yeah. descontinuó en 2017 Hasselblad, Mhm. ¿no? Y Yep. pues no hay manera de arreglarlo. Aquí en México no hay quien lo pueda arreglar. Y en Estados Unidos, la, la representación de Hasselblad está en New Jersey y pues ni idea de cuál sea el costo, o sea, de una motherboard de esa cosa. O sea, debe ser por lo menos $10,000 te debe costar, yo creo, Mhm. la motherboard, Un viajecito de ¿no? un político mexicano. Bueno, ahí Sí. sí conoces a alguno, Wina. Pues gracias y nos estamos viendo, Okay. Wina. Okay. Chao, Aplausos. Bye bye. chao. Chao. Gobierno de México.